quiere decir que en el torbellino la vida de los gérmenes ya trae una especie definida. ¿Cómo? Repíteme. O sea, en el torbellino eléctrico, o sea, los gérmenes de vida ya traían cada uno su especie definida. Indudablemente que los gérmenes de toda vida vienen desde el mismísimo ombligo del universo, desde el Omeyocan. Esta tierra tiene su ombligo, y en el ombligo de esta tierra está toda vida. Claro está que los antropólogos del materialismo son enemigos de la antropología gnóstica y de las auténticas tradiciones de México. No van a aceptar así porque sí a lo Omeyocan. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, maestro, quisiera que aclarara lo siguiente. Digo de que la raza lemur se generó y se unió con las bestias, y ahí nació esta raza. ¿En qué sitio ubicamos a los atlantes que según se les ha enseñado fueron anteriores a nosotros? Pues la Atlántida fue aceptada hasta por Mr. Darwin. Y bien sabemos nosotros, con entera claridad meridiana, que la Lemuria también fue aceptada por Mr. Darwin. Sin embargo, tengo que decir lo siguiente. La raza lemúrica fue esplendorosa, formidable, maravillosa. Hoy no me he detenido a hablar claramente sobre los grandes aconteceres de Lemuria porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero en futuras cátedras hablaremos claramente sobre toda la historia de la Lemuria, Al finalizar la raza lemúrica, en sus tiempos de decadencia, sucedió que algunos individuos degeneraron sexualmente y se mezclaron con bestias. De allí resultaron algunos simios muy extraños. Dije en mi pasada cátedra que algunos de rostros azules y otros de rostros rojos, que andaban tan pronto sobre pies y manos como se levantaban y verticalmente, y que tenían el derecho y el poder de hablar. Nuevas mezclas permitieron que esa clase de simios, a su vez, simios hombres, se juntaran produjeran pues la raza actual, la raza del humanoide intelectual. De manera que el humanoide, ese que los materialistas ven surgiendo del periodo cuaternario, no es el verdadero hombre. Es únicamente el resultado de la mezcla de bestias humanas con hombres. Así pues, nuestra raza, nosotros todos, somos el resultado de la mezcla de los hombres que existieron en la Lemuria y que se juntaron con ciertas bestias. Y ahí venimos nosotros. Nosotros somos hijos de bestias y de hombres. Somos pues animales intelectuales. Sin embargo, como venimos también de hombres, cargamos los gérmenes para el hombre. Si los sabemos aprovechar, esos gérmenes se desarrollarán en nosotros y nos convertiremos en hombres. Si por algo nos podemos convertir en hombres a pesar de ser animales intelectuales, es porque cargamos los gérmenes del hombre. Somos hijos de bestias, no lo negamos, mezcladas con hombres, pero cargamos los gérmenes del hombre. Si los aprovechamos, nos transformamos en hombres. Esa es la cruda realidad de los seres. ¿Entendido? ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro, si el simio surgió de la mezcla de hombres degenerados con bestias y la actual humanidad también, entonces quiere decir que en ese sentido se podría hablar de un origen común. Pues no podríamos del todo asegurar un origen común, porque son muchas las bestias y fueron muchos los hombres que se mezclaron con bestias. Muchas de esas mezclas a la larga y a través de sucesivos cataclismos perecieron. Más el resultado de la mezcla de otras mezclas con bestias logró sobrevivir. Así pues, los atlantes fueron ya gentes que lograron sobrevivir, producto de la mezcla de hombres y bestias.
A su vez, esta raza que actualmente puebla la faz de la Tierra es descendiente de Atlantis. Si pues decimos que el animal intelectual actualmente es hombre, estamos mintiendo. No es hombre, es animal intelectual. Hay muchas gentes que no aceptan, por ejemplo, la gamma ZF, que no quieren la ciencia de la transmutación. Existen problemas muy graves, hombres que se casan con ciertas mujeres que no quieren la transmutación, y mujeres que se casan con ciertos hombres que no quieren tampoco la transmutación. En la Lemuria los hombres reales se reproducían por trilla sakti, es decir, no derramaban el vaso de Hervey. Cualquier zoospermo maduro era suficiente para hacer fecunda una matriz. Pero eso eran los hombres que no se habían degenerado, los hombres reales. Pero exigirle también a los pobres animales intelectuales que se reproduzcan por trilla sakti, es decir, mediante la transmutación, es mucho exigirle. Y si no aceptan, sencillamente tienen derecho a no aceptar, pues son bestias, y las bestias tienen derecho a reproducirse como bestias. Pero querer nosotros que las bestias se reproduzcan con el sistema de los hombres, con el don de Kriya Sakti, es mucho exigir. También es cierto que nos proponemos crear hombres, y para eso estamos difundiendo estas enseñanzas gnósticas. Quienes sí acepten de verdad el sistema de reproducción por Kriya Sakti, es decir, mediante transmutación de la libido sexual, se convierten en hombres, porque adoptan el sistema sexual de los hombres. Cuando ustedes, los misioneros, vean a alguien que no quiere aceptar el sistema de reproducción de Kriya Sakti, no se asombren, ni se extrañen, ni les duelan, porque las bestias tienen su sistema de reproducción. Es mucha gracia que algunas de esas bestias acepten el sistema de los hombres. Eso es rarísimo, demasiado extraño. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, Aladino. Maestro, si en la cultura mexica de Tezcatlipoca representa a la luna, a la noche, al viaje, está dirigido, digamos, por Homo Tecopintri, según la cultura mexica que dedican en el yoga, los principios de San Juan, que es el fuego, los principios claros y los principios, digamos, en la formación de la materia. Pues sabemos muy bien que Tezcatlipoca tiene su aspecto femenino, lunar. Sí, eso está comprobado debidamente en la sabiduría oriental, cuando se habla con entera claridad de la madre que se hincha, que resplandece y que al fin da a luz al hijo, el universo extraordinario que quiere dirigir Quetzalcóatl. Eso ya lo dije, esto está respondido en mi pasada cátedra. ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Los atlantes ya son animales intelectuales? Pues es obvio que los degenerados de Lemuria se mezclaron con las bestias y que de allí nacieron una enorme cantidad de animales intelectuales que continuaron viviendo en la Atlántida. A su vez de los atlantes venimos nosotros. Nosotros somos pues hijos de bestias y de hombres. Tenemos la semilla de los hombres y por eso podemos convertirnos en hombres. Pero somos bestias razonativas. Estamos hablando aquí de una forma franca y tendremos que seguir hablando francamente para desenmascarar a los traidores y desconcertar a los materialistas ante el veredicto solemne de la conciencia pública. A ver, habla ya, a ver qué es lo que vas a hablar. Yo quiero en la primera parte la raza de luz. Yo sé que no todos se mezclaron con bestias. Entonces, la pregunta mía es: ¿qué se hicieron los hombres que no se mezclaron con bestias? ¿Por qué no fueron ellos los que siguieron habitando en la faz de esta tierra? Porque no tuvieron,
sencillamente no tuvieron ganas de seguir convertidos en bestias también. Se fueron. Que les valga bien. Eso es todo. Dejaron viviendo aquí sobre la faz de la tierra a los animales intelectuales. Y aquí estamos. Ellos se fueron. Algunos sí se sacrificaron. Quedaron viviendo aquí con la gente, sufriendo y habitando en esa clase de organismos producto de las mezclas de hombres y bestias. A ver. ¿Qué plano era que era el hombre del cantante, de su mayor esencia, del liberamiento de la raza alemana? ¿Tiene alguna relación entre ellos? ¿Qué plano que era? Bueno, los hombres de Cro-Magnon, Nartendar, y toda esa cuestión, ya sabemos que no son sino descendientes de la Atlántida, tan bestias como nosotros. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿en qué momento aparecieron las bestias? Pues ya te he dicho que bestias hay aquí en esta tierra desde el amanecer de la vida. Tengas en cuenta que en la época que podríamos llamar nosotros lunar, cuando la tierra fue térmica, ya existía toda clase de animales. Eso es claro, y a eso vamos a llegar a través del proceso didáctico. Ahora estoy contestando, y lo que estoy contestando no se va a incluir naturalmente en la próxima lección mimeografiada, porque tenemos que llevar un orden. Se incluye únicamente la conferencia, nada. Pero sí tendremos que hablar claramente de cada una de las rondas precedentes. Pero vamos siguiendo un método didáctico y dialéctico. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, no sé si nos puede ampliar un poquito sobre los gérmenes que nosotros llevamos de hombres, ya que yo, cuando dice gérmenes, yo me remito inmediatamente a los gérmenes sexuales únicamente, y haciendo una reflexión más honda veo que existe algo de humano, o pues de hombre nosotros que ya esencia. Nosotros podríamos ampliar un poco más cuáles son estos gérmenes de hombre, digamos. Solamente son sexuales o la esencia que está perteneciente. Pues la esencia es. Los animales intelectuales son elementales de la naturaleza, embotellados en su ego. Si cualquiera de ustedes desintegrara el ego, queda el puro elemental. Se sumerge entre el seno de la gran realidad. Un elemental como cualquier otro, como el elemental de las plantas, como los elementales minerales. Son elementales animales. Esos no son hombres, ni la esencia que ustedes cargan en el hombre. Son elementales del reino animal. Hasta ahí sí está correcto. En cuanto a los gérmenes para el hombre, pues están los gérmenes, por ejemplo, del cuerpo aislado. Están los gérmenes para el cuerpo mental. Están los gérmenes para el cuerpo causal. Si uno transmuta incesantemente y desintegra el ego, esos gérmenes se desarrollan y al fin nace un cuerpo actual en el hombre, y al fin cristaliza un cuerpo mental en el hombre, y al fin cristaliza un causal, y entonces se reciben los principios anímicos y nace el hombre, aparece el hombre. Un momento. ¿Termina la pregunta o qué? ¿Otra pregunta? Sí, en realidad nuestra esencia es un elemental animal de bestia. La experiencia que en un momento dado uno toma aquí y que acrecenta la esencia, porque en algunos podríamos decir hay un aumento de conciencia a través de la experiencia. Es el elemental animal que está tomando. Pues la experiencia que tienen los animales intelectuales es la que tiene todo animal. La que tiene el caballo, la que tiene el águila, la que tiene el burro. También tienen experiencia, o vamos a descartar las experiencias de todos los animales. Un animal, como nosotros que en un cuarto estado se supone, porque para eso estamos trabajando aquí, esa experiencia mística trascendental, clase de elemental animal con experiencia. Bueno, aclaro una cosa. Hay que distinguir entre el animal intelectual que nunca ha trabajado sobre sí mismo y el que ya está trabajando sobre sí mismo. De manera que la pregunta está mal hecha. Claro que está trabajando sobre sí mismo, obviamente se está convirtiendo en hombre. Es una especie de estado transitorio entre el animal y el hombre. Se distingue. Para hablar como estoy hablando me refiero a la mayoría, a los millones de animales intelectuales que forman el mundo.
Pero los que ya están trabajando sobre sí mismos se encuentran en un estado de transición entre el animal y el hombre. Eso es obvio. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, aquí hay mi hermana que quiere preguntar y tengo preguntas tú. La autorrealización se puede decir que es sinónimo de convertir, de que el animal intelectual se convierta en hombre. Así es. Y hay varias autorrealizaciones. Uno puede, con una autorrealización, convertirse en hombre, con la otra puede convertirse en un cristificado o en un ángel. Son distintas las autorrealizaciones que hay. A ver, habla. Maestro, no sé si la pregunta que vaya a hacer venga al caso. En una revista de pacotilla, y no doy crédito a la revista, simplemente pienso que ya hay un interrogante. Se dice que Samael existió en la Lemuria, que era un ángel caído y que enseñó en esa época la sexualidad a esa raza de hombres que había, que fue allí cuando hubo la unión de los hombres o de los dioses con las hijas de los hombres, o sea, donde me supongo que hubo la generación en base a lo que usted dice. ¿Cómo podríamos nosotros entender eso? En la época de la Lemuria, no solamente el que está aquí hablando con ustedes se fue de bruces, sino que se fue de bruces casi todos los pitris lunares, agnisbatas, tronos, querubines, todo el ejército del cielo se fue abajo. Cuando la gente comenzó a entrar en la generación animal, pues yo también entré en la bola. Venerable maestro, le rogaría amablemente explicación sobre lo siguiente. Si del huracán, si de los ríos del mundo, si de los ríos surgió el germen para el hombre, y al mismo tiempo los gérmenes para las bestias, ¿cómo podemos explicar que nuestra esencia, cómo podemos conciliar eso, precisamente eso, con el hecho de que nuestra esencia tenga que evolucionar y pasar por la parte animal para llegar al humanoide? Bueno, daremos la respuesta. Es claro que está un poquito mal planteada, ¿no? Que parte del principio de que ya los hombres existen sobre la tierra. Seguramente que no sea. Pero si se habla de nuestro real ser, del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, puramente espiritual, ¿cómo se puede conciliar si desde un principio ese hombre? Pues ¿Cómo sencillamente, se puede conciliar que nuestra esencia tenga que pasar por el tránsito animal? pues sencillamente, tal como es arriba es abajo, tal como es aquí es en el Omeyocan y es en el mediodía, es decir, en los aeones que comunican a la tierra esta física con el Omeyocan. Y hay que saber reflexionar un poco en esta cuestión. En principio fue la vida mineral la que entró en actividad. Así pues, durante la primera ronda la vida se desenvolvió, la vida mineral actuó intensivamente. Si uno examina con el ojo de tajo el escenario del universo en la primera ronda, descubre un mundo completamente mental. Entonces las rocas tampoco estaban muy desligadas del vegetal ni del animal. Los reinos de la naturaleza parece que se entremezclaban unos con otros. Sin embargo, primaba la vida mineral, el estado mental. Se necesita que la facultad extraordinaria del ojo de Dagmar esté muy bien desarrollada para que el investigador competente pueda hacer una plena diferenciación entre los elementales propiamente dichos del reino mineral y las rocas o los elementos minerales existentes. Normalmente el investigador ve a los elementales del reino mineral y los confunde con los hombres. Y ese es un error. Solo que el investigador tenga muy desarrollada la intuición prajnaparamita.
se evitará de cualquier confusión y podrá hacer una diferenciación entre los elementales minerales propiamente dichos y los minerales. También vemos durante esa primera ronda existiendo a los hombres reales, que se ocupan en todos los trabajos relacionados con los distintos departamentos del reino. Es obvio que más tarde surgió una segunda ronda en el mundo astral. En esa segunda ronda, los elementales del reino mineral avanzan un paso más y se convierten en elementales vegetales. Vegetales que nada tienen de físico, y se entremezclan con lo mineral y hasta con lo animal, porque todavía los reinos de la naturaleza no estaban en aquella época definidos. Puede muy fácilmente confundirse el investigador y no ser capaz de ver a los vegetales, sino estrictamente a los elementales del reino vegetal. Pero esos elementales del reino vegetal fueron los mismos elementales del reino mineral, los mismos que actuaron en la primera ronda, pero que ahora se han elevado al estado vegetal. En la tercera ronda, es decir, en la época estrictamente ibérica de nuestro mundo, en el periodo que podríamos llamar lunar, esos elementales del vegetal se han elevado al grado de elementales animales. Han dado un paso más avanzado. Entonces, al llegar al estado de animales, pues continúan sus procesos evolutivos e involutivos, porque en cada ronda hay evoluciones e involuciones. En la tercera ronda hubo evoluciones e involuciones, y los más avanzados animales se convirtieron en una especie de criatura muy semejante al hombre. Tenía cierto parecido, dijéramos, a cualquier mamífero, mas no era un mamífero. Era algo distinto, el hombre primordial, las posibilidades de hombre. Ese cristaliza, toma forma física en la primera raza de nuestro mundo. Y al tomar la forma física, es claro que sufre un cambio en su morfología. Así aparece, primero aparece sobre el continente, sobre la isla sagrada, casquete polar del norte, que entonces no estaba realmente en el polo norte, sino en la zona ecuatorial. Bueno, posteriormente continúan todos los procesos evolutivos e involutivos que nosotros iremos desarrollando a través de la embriogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Los hombres reales de la antigua Tierra Luna vivieron en la primera, en la segunda y en la tercera ronda, al lado de los elementales. Y también tomaron cuerpo en las primeras 3 razas que existieron. De manera que las primeras 3 razas surgieron hombres nuevos y hombres antiguos, que convivían felizmente en estado paradisíaco. Por cuanto a los gérmenes propiamente dichos de toda vida vinieron desde lo Omeyoca. Pasaron por sucesivas transformaciones hasta cristalizar en la forma de las formas reales que están en el Omeyoca y en las 3 dimensiones superiores de la naturaleza: la astral, la mental y la etérica, astral y mental. Todo esto tendremos que irlo desarrollando en forma metódica, didáctica y dialéctica. Hoy solamente me limito estrictamente a esbozarlo, porque si quisiéramos detenernos ahora en esta cuestión, pues francamente no nos alcanzaría ni toda la noche ni muchos años. Esto es muy largo de hablar. Una pregunta muy yo tengo la siguiente intención de hace mucho tiempo. Cuando hablamos de la evolución y la involución, se dice que en un amanecer de un día cósmico, o sea, de un manifestar, se desprendieron del absoluto millonadas de esencias con el único objetivo de evolucionar. Porque en un principio, la primera manifestación de vida, o empezaron a evolucionar, fue a través del mineral y luego el vegetal y el animal y el humano. Sin embargo, siempre he tenido esta intención modesta. Cuando se habla de las 7 razas, encontramos de que los protoplasmáticos, o sea, las primeras razas solares, eran de un material resinoso, líquido y protoplasmático, ¿no? No encuentro la relación de si en un comienzo empezó con el mineral, más
sin embargo se habla de la primera raza, ¿no? La raza polar. Por favor, maestro, que me atrae, pues a mí me interesa como ingeniero tener una aclaración correcta. Ya tenía ese inconveniente y no tenía una respuesta. Ya te dije que el hombre, el primer intento de hombre, cierta criatura muy parecida a los mamíferos, sufrió una morfología, una transformación morfológica cuando cristalizó en este mundo tridimensional de Euclides en la época polar. Claro que esa criatura de la época lunar vino a convertirse en cuerpo de hombre, en hombre, durante o en algo semejante a otro de la época polar, pues tuvo que pasar por evoluciones a través de la segunda y de la primera ronda. Así pues no tiene nada de raro ni de extraño. Aún hoy en día, pues, ahora que esas criaturas, esas razas de la época polar, de la Hiperbórea y de la Lemuria, pues hayan dejado ya de existir, no significa que no hayan existido, existieron. Ahora, la raza actual es diferente, es el resultado, como ya